de este Fondo Mexicano del Petróleo, cuya finalidad es, según nos han iniciado la explicación los señores diputados que ya hicieron uso de la palabra, bueno, pues crear una reserva monetaria, financiera, operada por un fideicomiso, para fomento de actividades productivas, para desarrollo intelectual, cultural, de infraestructura, tecnológico, científico. Ese es el proyecto, esa es la finalidad de este Fondo del Petróleo, que vendría a sumarse a otros muchos fondos que existen en la administración pública mexicana. Existe hasta un fondo para las artesanías, existe un fondo para la vivienda de los trabajadores, existe, bueno, hasta el Fondo de Cultura Económica. Hay muchos fondos, ¿no? Porque nosotros somos una carrera de fondo, el desarrollo es una carrera de fondo y tenemos que hacer muchos fondos. En fin, diputada María San Juana, ¿ustedes cómo analizan la viabilidad de este fondo? ¿Qué le pueden ustedes aportar o qué le podrían quitar o cómo ven que debería operar? Primero, pues yo creo que tenemos que estar conscientes que esto es un cambio de paradigmas. Tenemos que impulsar un cambio de paradigmas. Uno de ellos sería obviamente la cuestión fiscal y la captación de estos recursos de la explotación petrolera. Y que obviamente en ese cambio de paradigmas debemos de tener visión a corto, mediano y largo plazo. Este fondo, que pretende administrar todos los recursos que se extraen, que se van a obtener por la explotación del petróleo, pues va a tener su destino. Y el destino, aunque esté en la ley, yo creo que las cámaras de diputados, en este caso por ser de presupuesto, tienen que ver hacia dónde deben de ir los recursos. Esto no es estable, toda reforma es perfectible y tendremos que empezar por algo. Y además hay algo, esta reforma desde nuestro muy particular punto de vista, no es una reforma que se construyó hace algunos meses, un año, se ha venido construyendo de administraciones pasadas. Y por X o Z cosa, pues ha quedado detenida. Hoy tenemos la oportunidad, y así lo conseguimos nosotros, de que esta reforma, con todo lo perfectible que puede hacer, nos traiga un cambio de paradigmas en todo. En la administración fiscal, en la recaptación de recursos, en la distribución de los mismos, en la función de qué otras cosas podemos impulsar paralelamente a esto. La pequeña, la mediana industria, formar especialistas y técnicos especializados en energía, no nada más en petróleo. Entonces tenemos que pensar a mediano y largo plazo también. Y nosotros pensamos en Nueva Alianza que el fondo viene a constituir una manera de concentrar los recursos que se obtengan por ganancias en la renta petrolera y darle un destino transparente, eficaz, hacia donde está ahorita destinado, hacia ciencia y tecnología, hacia ahorro, hacia la pensión universal, en la que todos los partidos políticos coincidimos en que había que establecerla, pero que ¿de dónde íbamos a sacar recursos? Y ahorita está pensando que una parte, que el 10% de ese excedente del 3 vaya a la pensión universal. En México tenemos que reconocer que no tenemos la cultura del ahorro ni de la previsión social. No la tenemos. Queremos obtener beneficios de inmediato, resolver el día a día, y es una cuestión cultural y educativa. Y nosotros vemos la posibilidad que al crear un fondo donde se capten todo lo que se obtenga de la renta petrolera, se dé un uso adecuado y una transparencia en la aplicación del mismo. Lo va a administrar un fideicomiso, sí, un fideicomiso que no va a tener las condiciones que tienen todos los fideicomisos que hay en las distintas esferas de gobierno. Un fideicomiso que va a estar bajo la responsabilidad del Banco de México y tendrá las funciones de administrarlo correctamente, y tenemos nosotros los legisladores o los que vengan que establecer los mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de transparencia. Y en ese cambio de paradigma que nosotros confiamos que se dé, también está cambiar el paradigma de la corrupción y de la impunidad, que ha deteriorado mucho esta situación en Pemex y en otras partes. Entonces sí creemos que viene un cambio de paradigma fuerte y que lo debemos de impulsar y vigilar con mucha atención de que se dé de manera adecuada, que se registren los beneficios que va a tener la sociedad, pero que tengamos una visión de mediano y largo plazo. Los países que se han quedado en ese nivel de pobreza y en el que está también México es porque tenemos una visión inmediatista.
resolver el problema ahorita y no sé qué pase mañana. Resolvemos nosotros ahorita, legisladores, esta situación y a ver qué pasa con las siguientes legislaturas. Resolver la administración pública de ese sexenio o del anterior y a ver qué pasa con los que vienen. Yo creo, Rafa, que sí es importante que vislumbremos esos cambios paradigmáticos a mediano y largo plazo y que los legisladores y legisladoras asumamos nuestra función de ser vigilantes y atentos a cómo se den las cosas. No es descalificar por descalificar, es nada más valorar lo positivo y ver dónde va a repercutir y vamos a impulsar lo que tengamos que impulsar. Muchas gracias, diputada Cerda. Yo no sé si sea así, pero parece ser que la figura del fideicomiso es muy difícil de auditar. Incluso los fideicomisos privados parece que están cerrados al escrutinio de cualquiera. Yo no sé si por tratarse de un fideicomiso público que dependa del Banco de México, también tendrá las condiciones de limitación para su análisis que puedan tener otros fideicomisos. No lo sé, se lo pregunto al señor diputado Mejía, a quien también le pregunto, se ha hablado mucho a lo largo de estos últimos años sobre los excedentes petroleros y el uso de los excedentes petroleros, sobre todo en los gobiernos panistas. El excedente se deriva de la diferencia entre lo que se presupuestó como valor o precio del petróleo en el presupuesto de la Federación y la realidad cuando se presupuestó, digamos, en $60 y se estaba vendiendo en realidad en 80. Ese diferencial de 20 creaba un excedente petrolero que nunca se supo en dónde quedó. Entonces, ese era una especie como de fondo, ¿no? Bueno, que no se llamaba así, pero había mucho dinero que no se sabía qué hacer con él, bueno, no se sabía qué habían hecho con él. ¿Usted cómo analiza esto, diputado Mejía? Bueno, iría a esta última parte. Bueno, la verdad es que hubo un derroche, se utilizó para el gasto corriente de los gobiernos estatales, para aumentar burocracia. Recordarán que con Fox creció la administración pública de manera descomunal, se crearon cientos de direcciones generales, subsecretarías, es decir, toda la burocracia se fue al máximo. Cuando hablaban de un gobierno empresarial fue todo lo contrario. Y por otro lado, estos fondos se canalizaron a los estados y los gobernadores hicieron de las suyas, hicieron corrupción, también aumentaron las nóminas y lo dedicaron fundamentalmente al clientelismo electoral. O sea, recordemos la época de la balcanización del poder, donde el presidente tuvo menos fuerza y los gobernadores adquirieron un poder inusitado, y parte de ese poder fue por la chequera que tuvieron, donde todos los recursos que llegaban de esta bacanal petrolera, pues lo usaron para sus propósitos políticos. Y yo te puedo comentar que en el caso de este fondo, pues no vamos a ver cosas distintas. Pero yo quisiera antes de eso comentar que, como lo apuntaba diputado Cantú, han sido 31 años de neoliberalismo en el país, a partir de 1983 a la fecha, y el país vive un estancamiento económico terrorífico, ni qué hablar de las épocas del desarrollo estabilizador y del milagro mexicano. Ahora el país ha crecido en promedio, si bien nos va un 2%, y esto si contamos algunos años de Zedillo y de Fox, pero en lo que va de la actual administración, el país creció el 1.1 en el 2013, y si bien nos va, vamos a estar creciendo el 2% en el 2014. ¿Qué está pasando? Que todo este conjunto de reformas estructurales no han funcionado. O sea, se han rematado bienes nacionales, se ha desregulado, se ha seguido a pie juntillas los dictados del consenso de Washington, y esta que es la última gran decisión que ningún gobierno se había atrevido, porque había cierto prurito nacionalista y de interés nacional, pues ahora estos mercaderes no tienen empacho en estar rematando lo poco que nos queda como nación. Y se ha construido toda esta reforma energética con base en mentiras. De entrada, la propaganda de que bajarían las tarifas del gas, la gasolina y la luz. Y no decían que eran 2 años y cuando vinieran, decían que con la reforma energética vendría ya la reforma, vendría ya estos beneficios, y la realidad es que con Enrique Peña Nieto van 19 gasolinazos. El último fue hace unos días, son uno en el 2012,
son 12 en el 2013 y ya van 6 en el 2014. Y ahora lo que están haciendo es que lo que hoy tenemos como recurso energético, que es una renta petrolera de aproximadamente 80,000 millones de dólares, lo que están planteando es, por un lado, que Pemex se achique y ya ceda parte de sus yacimientos con aquello que no entró en la ronda cero, y por otro lado, todos estos nuevos yacimientos, más estos que no entraron con Pemex, se los van a entregar a las compañías transnacionales con el San Benito de la tecnología y del financiamiento. La realidad es, primero, que la tecnología se puede adquirir. O sea, la tecnología es como cualquier bien que se puede comprar. Y por otro lado, esta cuestión de la liquidez, pues implicaría una gran reforma de Petróleos Mexicanos o incluso crear otra empresa del Estado que tuviera la capacidad de generar inversiones que implicarían un retorno y que son perfectamente financiables, y estos recursos, en lugar de malbaratarlos, de convertirlos en líquido para que se los lleve Exxon, Chevron o las grandes transnacionales, pues que queden como recursos del país, porque no olvidemos que son recursos no renovables. Es una riqueza que se nos va a ir, en este caso, a las arcas de las grandes transnacionales, y el país que va a vivir, pues a duras penas va a completar para cubrir sus gastos, y por eso este fondo del petróleo están planteando que pueda financiar hasta un 4.7% del PIB para poder llenar este boquete fiscal, pero todo a la expectativa, como bien apuntaban aquí, de que se pueda recuperar ese dinero de las transnacionales. Entonces hay verdaderamente un barril sin fondo en esto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Es el turno, es la ocasión de escuchar la crónica de Miguel Reyes Razo, y terminando, don Miguel, regresamos para ver esto que la diputada Iracema ha llamado la más profunda reforma fiscal, por consecuencia, que enfrenta a este país, el Fondo Mexicano del Petróleo.